Padre amado, es con alegría que en esta mañana como iglesia oramos intercediendo, pidiendo por los hermanos que han viajado hasta allá, hasta el Chaco paraguayo, entendiendo que parte de la iglesia Radio Norte está allí en ese lugar y pedimos, Padre, que tú les guardes, que tú les estés cuidando en absolutamente todo momento, pero sobre todo pedimos que tú les uses, Señor. Ellos han ido dispuestos y anhelando que sean usados al compartir la palabra, al llevar una enseñanza, al compartir el Evangelio. Padre, vos sabés y conocés sus corazones y te pido, Padre, que a cada uno de ellos tú le des palabra de tu Santo Espíritu, que tu Santo Espíritu pueda estar llenándoles y, Padre, y de tu Espíritu puedan salir palabras de la boca de ellos, palabras tuyas, Señor. Padre amado, aquellos que van a conversar con nuestros hermanos, Padre, que tú preparás el corazón de ellos, ya sea para entregarse a Cristo, para volver a ti, los que estaban alejados, Padre, a ser corregidos aquellos que necesitan corrección de parte de tu palabra, Padre, pero pedimos sobre todo que tu mano les esté usando. Los encomendamos a tu cuidado, Señor, y pedimos, Padre, que sea un día de victoria para ellos allí en Chaco, Paraguay. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, el mensaje de la palabra hoy va a estar basado en un texto del libro de Job. Le invito a que abran sus Biblias en el libro de Job, capítulo 19. Vamos a leer varios versículos de ese capítulo. Vamos a leer a partir del versículo 13, del 13 al 27. Job 19, del 13 al 27. Dice así la palabra del Señor: hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado solo con la piel de mis dientes. Oh vosotros, mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me persigues como Dios y aún de mi carne os saciáis? ¿Quién diese ahora que mis palabras fueran escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro, con plomo, fuesen esculpidas en piedra para siempre? Pero yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo y que después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. No por mí mismo, mis ojos lo verán, no los de otro, pero ahora mi corazón se consume dentro de mí. Qué libro tremendo este Job. No sé cuántos lo han leído, cuántos han tenido la posibilidad de leerlo a fondo y estudiarlo, pero si no, le invito que después pueda ver la historia de este hombre Job en este libro, ¿no? El proceso de su vida y de su aflicción también y de su restauración posterior.
No se describe en el libro de Job con precisión dónde pasa esta historia, ni tampoco el tiempo en que se desarrolla. Muchos estudiosos creen que esta historia es una historia de las más antiguas de la Biblia, ¿no? O sea, remontada al tiempo del patriarca Abraham, de Isaac, de Jacob. Muchas de las cosas que Job menciona aquí nos hacen recordar al tiempo de los patriarcas. Pero como el lenguaje es un lenguaje sapiencial de la literatura sapiencial o de sabiduría en la Biblia, se estima que por lo menos, aunque la historia fuera antigua, fue tomada y editada en el año 700 a.C. No obstante, es una historia antigua. Del protagonista, Job, no se sabe mucho, no tenemos muchas referencias del protagonista, pero sí hay cosas que el libro de Job dice acerca de él. Dice que era un hombre justo, que era temeroso de Dios, dice también que era un hombre próspero, respetado en la sociedad, lo tenían como un hombre sabio, y bueno, y además de tener una familia muy numerosa, muchos hijos, tenía muchísimas posesiones. La gente le veía a él como un hombre instruido, como un ejemplo a seguir, algunos le verían como un ejemplo de éxito en la vida, pero era un hombre respetado, de aquellos a los cuales se le iba a pedir opinión antes de tomar una decisión. Pero las cosas en la vida de Job cambian muy rápido. Si usted lee la historia, ya ahí en las primeras páginas vemos cómo esto o esta idea se va desenvolviendo de una forma que como un acontecimiento atrás de otro en la vida de Job empiezan a caer calamidades. Primero pierde a sus hijos, pierde a sus bienes materiales, primero que todo. La riqueza o lo que él poseía lo pierde de un momento para el otro. Luego pierde a sus hijos, a su familia. Ante estas situaciones su mujer le sugiere de alguna manera, bueno, ¿por qué ante tanta calamidad le dice maldice a Dios y muérete? Sugiriéndose que se eche al abandono o que busque su propia muerte. Job hasta ese momento mantiene su integridad y entiende que, bueno, en la vida a veces se reciben cosas buenas y otras cosas malas, entendiendo que, bueno, tanto uno como lo otro no escapa a la soberanía de Dios. Pero después empieza a sufrir una sarna maligna, su cuerpo empieza a ser afectado a tal punto que desde la coronilla hasta sus pies empieza a sufrir de dolor extremo, una picazón continua, dolor insoportable, y su cuerpo es afectado al punto de enfrentarse con la misma muerte. Rápidamente la situación de salud de Job se agrava al punto de él no entender por qué había nacido, por qué le pasan todas estas cosas, aunque ante todas estas dificultades que él está experimentando, en ningún momento adjudica despropósito alguno a Dios. Pero ante todas estas situaciones empiezan a pasar cosas, la gente ya no le habla, los que iban todos los días a su casa ya no están, los que venían a pedir consejo ya no vienen. La cultura de este tiempo hacía pensar que si a alguien le pasaba algo malo, bueno, era en función o como castigo de sus pecados. Entonces todas las personas que antes tenían una estima por Job, ahora lo veían como alguien despreciable, como alguien al cual Dios estaba juzgando y como alguien que ya no merecía ser escuchado. Duele escuchar la lectura de estas palabras. Si uno se pone en el lugar de Job,
cómo se estaba sintiendo este hombre en este momento. Ya la gente de su casa, sus criados, sus sirvientes ya no le escuchaban. Él llamaba y no venían. Esperaba por un pariente que pudiera estar cerca de él y dice, me han abandonado, ya no están. ¿Te has sentido alguna vez así? Tal vez en la vida hayamos pasado situaciones de sufrimiento. Quizá no hemos llegado al extremo de Job, pero sí, si lo pensamos, en algún punto de nuestra vida hemos experimentado situaciones parecidas. Es como si lloviera sobre mojado, como si una calamidad viniera atrás de la otra, que no nos da tiempo a reaccionar de una que ya parece otra. Para muchos de nosotros quizá una sola circunstancia de esta ya nos hubiera sacado del partido. Pero Job experimentó en su cuerpo, en su vida, en su alma, en su espíritu, lo que era el sufrimiento de una forma avasallante. Job se enfrenta cara a cara con la muerte, no personificando a la muerte, sino que la veía a la vuelta de la esquina. De alguna manera el sufrimiento del ser humano está encadenado a la muerte. No sufriríamos si la muerte no estuviera allí esperándonos. De toda la creación, el ser humano es aquel que está consciente de la inminencia de su propia muerte y eso en sí trae angustia y dolor y sufrimiento. El sufrimiento está de la mano con la propia muerte. De tal forma que a nosotros ni siquiera nos gusta mencionar la idea de la posibilidad de que un día partiremos de este mundo y muchas veces con sufrimiento previo como el de Job. Alguien decía, no es que le tenga miedo a la muerte, pero yo no quiero estar ahí cuando eso pase. No sé si será posible. Pero realmente el sufrimiento está unido a esta situación. Sin duda que esto es algo que nos es común a todos los seres humanos. Y si algo tenemos en común, no importa la cultura ni el lugar del mundo donde hemos nacido, esa expectación, el sufrimiento, cómo reaccionamos a él, es algo que nos une como especie. Pero en medio de toda esta situación o de esta experiencia agobiante que está viviendo Job, hay palabras de este mismo texto que se levantan como un faro que iluminan toda la oscuridad. Y yo quiero que presten atención a algunas de estas palabras. Versículo 25, preste atención nuevamente, pero en medio de toda esta descripción que Job hace de su situación personal, él dice, yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. Y que después de esta deshecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Lo veré por mí mismo, mis ojos lo verán y no los de otro. Y él decía, exclamando, yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuáles eran las razones de la esperanza de Job? ¿Qué eran las razones? ¿Cuáles eran las razones que lo motivaban a hacer esta afirmación o a tener esta fe? Y yo quiero que me sigan en pensar en 4 fundamentos de la fe de Job, de la razón de la esperanza de Job. Y en primer lugar, hermanos, me gustaría que consideremos que la esperanza de Job está basada en que tenía un Redentor.
Él dice, yo sé que mi Redentor vive. ¿Qué es un Redentor? Muchas veces cantamos, en las canciones está bendito Jesús, mi Redentor, pero muchas veces no entendemos qué estamos diciendo atrás de esto. Redentor en este caso, la traducción más sencilla sería pariente, pero no es cualquier pariente. Era un pariente que se pudiera hacer cargo de uno, que pudiera responder por uno. La palabra usada acá es Goel, que decíamos significa ser pariente. Y el pariente, el redentor, debía ser un familiar cercano, que pudiera pagar o comprar nuestra deuda. ¿Saben una cosa? En ese tiempo había determinadas leyes en las sociedades que para que alguien no pudiera ser explotado o los bienes de una familia cuando pasaban mal pasara a otra familia o quizá a otra tribu, el Goel o el pariente cercano tenía la responsabilidad de hacerse cargo de la deuda, de comprar la deuda, de hacerse cargo de la situación. Y Job estaba clamando por este Redentor. El Goel no estaba obligado a comprar esa deuda, pero sí era algo que le responsabilizaba. El Goel defendía la causa del pariente oprimido, pagaba el rescate del pariente que estaba endeudado. El Goel restituía el honor de las posesiones perdidas. Y en este contexto tenemos que entender las palabras. ¿Y de quién está hablando Job cuando dice mi Redentor? Porque él confiaba en su Redentor. Un ejemplo muy claro de lo que es el Goel se encuentra en el libro de Ruth. Ustedes quizá lo hayan leído también. El libro de Ruth habla de una mujer moabita, nuera de Miriam, y sus esposos habían muerto y ellas quedaron con sus tierras, pero dos mujeres sin poder trabajar la tierra en ese tiempo, lo único que le quedaban eran deudas. Ella va en busca del pariente cercano que era Boz. No era el más cercano, había otro que era más cercano que Boz, pero no quiso redimir porque la mujer era moabita, no era parte del pueblo de Dios. Y este hombre, Boz, sí redimió la deuda, compró la deuda, quedó con las tierras y además se casó con Ruth. Y es interesante entender que Ruth y Boz fueron ancestros del rey David. Y del linaje del rey David, ¿quién vino? Jesús. Entonces podemos ver también en la historia de Ruth, en lo que significa redimir, que está conectado directamente con nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Pero él estaba hablando de un redentor, miraba hacia arriba y no se fijaba en los parientes lo habían dejado. Si alguno de repente estaba en la posibilidad de restituir o de ayudar, se había ido, porque ya decía, este hombre es pecador, a este hombre Dios lo ha juzgado, este hombre es desechable, ya ni le miraban. Y entonces Job miraba hacia arriba y decía, mi Redentor, Jehová es mi Redentor. Él está allí y de una manera profética está apuntando a quién es nuestro Redentor, al Señor Jesucristo. Él nos ha redimido, nos ha rescatado. El apóstol Pablo habla de Jesús como nuestro Redentor, aquel que nos ha comprado, que nos ha libertado.
Jesús cumple todas esas características en nosotros. Él es nuestro pariente cercano, tiene la capacidad y el poder para redimir y está dispuesto a redimir. Y Él compró nuestra deuda. Lo recordamos al participar de la cena. Él derramó su sangre en la cruz para comprar nuestra deuda. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice: sí hemos sido comprados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hermanos, el Señor nos ha comprado. Él ha pagado nuestra deuda. Nosotros tenemos un Redentor, el mismo Redentor el cual esperaba Job mirando hacia adelante y al cual estaba proclamando de una forma profética, pero con la misma esperanza que tenemos nosotros. Nosotros hoy miramos hacia atrás, miramos a la cruz, miramos a esta mesa que representa esto y recordamos que Jesús derramó su sangre en la cruz para comprar tu deuda y la mía. Él nos ha librado. Rompió mis cadenas, cantábamos hace un instante. Nos dio libertad, cantábamos. Justamente lo que el apóstol Pablo quiere decir en Romanos 3, 24, cuando dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Acá el concepto apunta a lo mismo, pero la palabra es otra porque es griega. No había una palabra griega equivalente a la del Goel, pero en esta palabra que se traduce como redención en el Nuevo Testamento significa liberación de la esclavitud por el pago de un precio. En ese tiempo, en el mercado de esclavos, se vendían en la plaza los esclavos y había quien compraba al esclavo para dejarlo en libertad. Esa es la palabra griega que Pablo utiliza para hablar de redención. O sea, hermanos, que nosotros también tenemos un Redentor. ¿Está puesta tu esperanza en nuestro Redentor Jesucristo? Pero en segundo lugar, la esperanza de Job estaba basada que su Redentor vive. Su Redentor vive. No estaba pensando Job en alguien que existió hace un tiempo o que existiría más adelante, sino que la idea de Job es que él estaba presente en tiempo continuo, de que Dios escuchaba, que Dios estaba allí, que Dios estaba viendo todo lo que estaba sucediendo. Él confiaba en un Redentor vivo. Leía al principio del culto, Fernando, palabras del apóstol Pedro, en Primera de Pedro 1:3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Nosotros tenemos una esperanza viva porque nuestro Redentor vive. Y hermano, era necesaria la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para tener un ancla firme en nuestra esperanza. Nosotros tenemos un Redentor que está vivo. Y no solo que está vivo, sino que vive por los siglos. Él es el autor de la vida. Y si nosotros esperamos en la vida, nuestra firme esperanza
está en Él. Y me gustaría que noten el versículo 26, hablando de esta esperanza de Redentor vivo. Él decía, y sé que después de deshecha esta mi piel y mi carne, he de ver a Dios. Dice, lo veré por mí mismo. Estos ojos le verán, no los de otro. En medio de toda esta calamidad que estaba viviendo, sus amigos ya no le hablaban, aquellos que le hablaban venían y le acusaban de ser un hombre injusto y pecador. En medio de todo eso, él seguía mirando al Señor y decía y hablaba de su esperanza, que era una esperanza viva así como la nuestra. Él decía, yo sé que un día le veré, cara a cara. Había un viejo himno que decía, cara a cara espero verle. Cara a cara, en plena gloria, he de ver a mi Jesús. No con otros ojos, no se va a unir mi espíritu al espíritu de una deidad, no, y fundiéndome como algunas religiones orientales enseñan. No vamos a quedar fundidos en la eternidad impersonalmente a una deidad, sino que seguiremos siendo nosotros. Mis ojos le verán. Cuando venían a discutir los saduceos con Jesús, Jesús le decía, Dios es Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios es Dios de vivos y no de muertos. Qué bueno es pensar eso, que nuestra esperanza es una esperanza viva. Nuestra vida no termina en la lápida, en la tumba, sino que nuestra mirada está puesta más allá de esta vida y el ancla está firme, firme del otro lado, en mi Redentor, porque Él vive. Me gusta recordar cuando hablo de este tema que allí también estará mi abuela, que no podía caminar desde su juventud o prácticamente de su niñez, no pudo caminar correctamente por la enfermedad de polio que había tenido, pero allá, donde no hay llanto, donde no hay dolor, ella corre. Papá que murió con demencia, mi suegra también con Alzheimer, allá están en su completo y cabal juicio. Y cada uno de nuestros seres queridos allá están en su mejor momento. No es que hayan perdido o se hayan fundido algo impersonal, van a seguir siendo quien son con un cuerpo glorificado. No este cuerpo que se deshace, como dice Job, después de deshecha esta mi piel y esta mi carne, he de ver a Dios. No vamos a llegar a puerto como un barco después de tormenta, con los mástiles caídos, no vamos a llegar todos maltrechos, vamos a llegar con un cuerpo glorificado, presto para vivir la eternidad delante del Señor. Y allí se funda mi esperanza, porque es una esperanza viva. Tal vez lo que estemos viviendo acá en este momento parece que se nos viene arriba, que todo cae sobre nosotros, pero nuestra ancla está puesta allá en el cielo, porque mi Redentor vive. Recordemos lo que decía el Señor: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí,
aunque esté muerto vivirá. Decía también, yo soy el pan de vida, el que cree en mí no morirá jamás. En tercer lugar, hermanos, la esperanza de Job estaba basada en una experiencia personal. Él dice, yo sé que mi Redentor vive. Y pongamos atención a esta pequeña palabra, este pronombre posesivo, pero en este caso no tiene la idea de posesión porque nunca podemos poseer a quien nos dio la vida, aquel que creó el universo. Pero sí ese mí está hablando de una relación, de la relación que tenemos con nuestro Redentor. Es mi Redentor, no el de otro. Puedes asegurar con esa misma firmeza de Job que Dios, que Jesucristo es tu Redentor. Lo puedes decir con tus palabras, Él es mi Redentor. Y es mi anhelo y mi oración que cada uno de ustedes pueda llegar a esa convicción y a esa certeza de poder expresar esta idea con contundencia. Jesús es mi Redentor. Todo lo demás que tenemos en esta vida es prestado. Mi posición, mi profesión, mi dinero, mi casa. Podemos decir mi familia, mis hijos, mi cuerpo, mi vida. Todo eso es prestado y algún día pasará. Pero lo que no va a pasar nunca y que es una firme ancla del otro lado es que Él es mi Redentor. Es el único mí que permanece para siempre. Lo demás queda acá en este mundo. Y el no tener claro esto lleva a la gente a muchas malas decisiones porque se aferra a su vida, se aferra a sus posesiones y las posesiones vienen y van, la salud viene y va. Pero mi Redentor permanece para siempre. Muchos de estos mí han traído mucho dolor a la sociedad. Hay quienes dicen, es mi cuerpo y yo decido. Con esta lógica se matan a decenas de miles de uruguayos por año. Con esta misma lógica se quiere promulgar una ley de muerte digna que ya tiene media sanción. ¿Por qué? Porque es mi cuerpo, es mi vida. Sin duda que la ley que se está votando en el Parlamento nunca describe los sufrimientos de Job. Pero aún Job sufriendo de esta manera, porque el caso de él, según la ley que estamos tratando, él perfectamente podría decir, decido no vivir más, es mi vida, es mi cuerpo. Pero él no, él dice, Él es mi Redentor. Él es mi Redentor. Qué bueno sería que los legisladores de este país leyeran este libro y volvieran a meditar en esta historia antes de tomar una decisión en cuanto a esto. Porque bajo esta ley, tal vez un chico de 18 años que quede
paralítico pierda sus piernas, en pleno uso de su cabal, diga, no quiero vivir más. El dolor que me representa vivir de esta forma se me hace insoportable. Y lo argumente delante de los médicos. Y la ley le asista a quitarse su vida, porque es mi vida y es mi cuerpo. Pero cuando yo tengo la idea de que Él es mi Redentor, la cosa cambia. Y muchas veces el final de la historia cambia. ¿Cuánto necesitaríamos entender que Él es soberano sobre nuestra vida? Que Él es soberano sobre cada una de las cosas que nos pasa. En cuarto lugar, y por último, la esperanza de Job estaba basada en una experiencia de fe. Él dice, yo sé, yo estoy convencido. Este no es simplemente un sé de conocimiento, no es algo que solo pasara por la cabeza de él o era una idea que él da por acertada, sino que está diciendo yo tengo la convicción, yo tengo la certeza, está hablando de fe, yo sé que mi Redentor vive. Hay quienes ante la pregunta de ¿dónde vas a ir después de la muerte? Se encogen de hombros y no sé, yo espero. Tengo confianza, me parece, pero el me parece, el yo espero, son letras frías en una lápida. La única ancla que nos lleva a la presencia del Señor, de nuestro Redentor, es la fe. Yo sé. Podés decir en esta mañana, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé es como una lámpara prendida que nos llama a tomar una decisión por nuestro Redentor, a aceptar ese sacrificio en la cruz como nuestro, a creer con todo nuestro corazón que Él pagó el precio de nuestros pecados, que Él se entregó por nosotros. Yo sé significa entregarle toda nuestra vida a Él y poner toda nuestra confianza en Él. Dejar de pensar en mí, en mi vida, mi tiempo, mis relaciones, porque todo eso de mí se termina. Pero cuando nosotros ponemos la mirada en mi Redentor, todo cambia. Cuando vemos la historia de Job, y él realmente comprende ante la intervención de Dios, vemos que hay muchas cosas que cambian, pero especialmente su comprensión de Dios. Y él dice, bueno, yo antes te conocía de oídas, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué estás viendo hoy? Yo sé, es una declaración de fe, es una convicción y una certeza. Es dejar de reclamar por los mí y entregarnos completamente a Él. Te pregunto, ¿le has entregado tu vida a Cristo? Si no lo has hecho, hoy Dios te está llamando para que le entregues tu vida a Él y que puedas declarar
al igual que Job. Yo sé en quién he creído, como decía el apóstol Pablo, pero que puedas decir como Job, yo sé que mi Redentor vive. Le invito a que incline su rostro y esté orando, pensando cada uno en la situación personal. Muchas veces el sufrimiento y el dolor llegan a nuestra vida y parece sepultar nuestra fe. Recordemos en ese momento que la tumba está vacía, que nuestro Redentor vive. Él compró nuestra deuda y Él está cercano a nosotros. Quiero invitarte en esta mañana a que le entregues tu vida a Cristo, que puedas confesarle como tu Redentor, porque Él puede pagar tu deuda y quiere hacerlo, pero tú tenés que confesarle como tu Redentor. El yo sé tiene que estar en tu boca. La confesión de mi Redentor tiene que estar en tu boca. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Habrá en esta mañana alguien que quiera entregar su vida a Cristo y hacer una oración de entrega en esta mañana. Si querés hacerlo, levanta tu mano. Dios te bendiga, puedes bajar tu mano. ¿Habrá alguien más que quiera entregar su vida a Cristo? Tal vez le conoces, has escuchado de Él, pero has tratado de vivir tu vida con este mismo argumento, mi vida, mis cosas, pero tú ya has probado dónde lleva ese camino. Lejos de la convicción del yo sé, lejos de mi Redentor. Por eso a ti te digo, hoy es un día también de volver al Señor. Él te está llamando. Haz esta oración. Padre, perdóname por ver mi vida como mía. Reconozco que todo es tuyo, Señor. Y aún en medio de las situaciones más oscuras de mi vida, sé que tú estás ahí, Señor. Y aún me estás llamando. Te confieso como mi Señor, como mi Salvador, como mi Redentor. Poné en mí tu Santo Espíritu. Abro mi corazón a ti, Señor. A partir de hoy,